Saludos. ¿Se imaginan verse privados de alguno de sus sentidos? La vista, el gusto. Pero, ¿qué hay del oído? ¿Se han parado a pensar en la cantidad de información que recibimos por aquí? Es nuestro principal canal de comunicación, nuestro GPS para orientarnos y el origen de nuestro razonamiento. Bienvenidos a Diagnóstico. Hoy hablaremos de la sordera y de la hipoacusia. Son problemas que en mayor o menor grado afectan al 15% de los adultos, al 60% cuando nos centramos en los mayores de 80 años. De ello vamos a hablar con Míriam Navarro, es jefa de la unidad de otorrinolaringología del Hospital Ruber Internacional y nuestra invitada principal de hoy. Necesitamos comunicarnos con nuestro entorno, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Entonces, cuando no te puedes comunicar, eso conduce a un aislamiento, a un retraimiento. Hay incluso afectación del estado de ánimo. Si usted es de esas personas que sube el volumen de la televisión o se pierde en las conversaciones con mucha gente, preste atención porque nuestro diagnóstico hoy le interesa. Pero antes, vamos con la actualidad que nos deja la semana. Un estudio español aumenta en un 20% la supervivencia al cáncer de pulmón. Así lo revela el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que logra consolidar un nuevo tratamiento para este tipo de cáncer. Este tratamiento podría beneficiar a más de 6.000 pacientes cada año. Supone una reducción completa del tumor en casi un 40% de los pacientes, mientras que al utilizar el tratamiento tradicional solo sería de un 7%. La supervivencia en 2 años es de un 85% de los enfermos. La diferencia de este tratamiento es que se centra en aquellos pacientes que tienen la enfermedad en situación avanzada. Un estudio en el que participaron más de 745.000 personas de 41 países de Europa y Norteamérica revela un aumento en la cantidad de adolescentes que subestiman su peso corporal. Los investigadores advierten de que estos cambios de tendencia en la percepción del peso corporal podría reducir la eficacia de las políticas de salud pública dirigidas a reducir el peso de los jóvenes. Muestra además que la percepción correcta del peso aumentó con el tiempo entre las chicas, mientras que disminuyó entre los chicos. La hipertensión pulmonar es una enfermedad en la que los vasos sanguíneos y arterias que transportan la sangre a través del pulmón se estrechan o se bloquean, lo que provoca un desgaste sustancial del corazón y va deteriorando el sistema cardiovascular hasta causar la muerte. Los expertos piden ampliar los parámetros de diagnóstico, incluyendo técnicas como la resonancia magnética cardíaca, el análisis de sangre o el electrocardiograma. Deténgase un momento, guarde silencio y escuche. El oído es uno de nuestros sentidos más importantes. Gracias a él recibimos información del entorno, nos ubicamos, ofrecemos respuestas rápidas ante situaciones de peligro. Está conectado con nuestras emociones y a través de él desarrollamos el lenguaje, nuestra comunicación y nuestro razonamiento. Sin embargo, no le prestamos mucha atención hasta que falla. La pérdida de audición en sus diferentes grados hasta llegar a la sordera tiene consecuencias muy graves que en muchos casos se pueden revertir con un abordaje adecuado. Hay tantos tipos de sorderas como pacientes. Para desentrañar todas ellas vamos a hablar con un completo panel de expertos como Alessandra Tisaire, vocal del Colegio de Logopedas de Madrid, audióloga protésica y programadora de implantes cocleares del Hospital de la Princesa, y Oriol Franch, jefe de la unidad de neurología del Hospital Ruber Internacional. Conoceremos la historia de superación de Elena García, sorda profunda desde los 21 años, y sobre todo nuestra invitada principal, la doctora Míriam Navarro, jefa de la unidad de otorrinolaringología del Hospital Ruber Internacional. Acostumbramos a relacionar la sordera con cualquier problema de audición, pero ¿a partir de qué nivel podremos hablar de eso, de sordera? ¿Es lo mismo que una hipoacusia? Bueno, pues realmente no es exactamente lo mismo. Para hablar de sordera o de hipoacusia tenemos primero que entender qué es una audición normal. Entonces, en términos así estrictamente médicos, que esto no le dice mucho a la gente, ¿no? Hablamos de una audición normal cuando el umbral auditivo en frecuencias conversacionales
que registramos mediante unas pruebas que hacemos en consultas, pues está comprendido entre 0 y 20 decibelios. ¿Y esto qué significa? Pues una persona que tenga una audición dentro de esos valores va a ser capaz de escuchar sonidos muy débiles, la voz susurrada, una hoja caer, el sonido de los pajaritos, el goteo del grifo. Eso es una audición normal y esto implica una audición normal. Cuando el sujeto tiene una pérdida auditiva, o sea, unos umbrales auditivos por encima de esos 20 decibelios, hablamos de hipoacusia. Lo que pasa es que hay muchos grados. Hay pérdidas auditivas muy leves, donde el sujeto pues a lo mejor no escucha la voz susurrada, pero escucha la voz normal y todo ruido ambiental, y pérdidas auditivas muy profundas, en las que el sujeto a lo mejor no escucha la voz hablada a una intensidad fuerte, aunque estemos muy cerca, aunque estemos de frente, y no escucha ruidos ambientales muy potentes. Ya para hablar de sordera en sí, cuando decimos un paciente está sordo, es porque tiene una pérdida auditiva que llamamos neurosensorial, bilateral, profunda, irreversible, con un gran impacto en la capacidad de comunicación de ese paciente. Y en todos esos niveles de pérdida de audición que nos relatas, en España hay 2 millones de personas que lo sufren, pero ¿a quién afecta? ¿Hay un perfil específico de persona con problemas de audición? Hombre, realmente no lo hay, lo que pasa es que hay grupos poblacionales que están pues, más expuestos. Obviamente lo que sabemos todos es que las personas de edad avanzada pues, en mayor o menor grado tienen pérdida auditiva, pero en cualquier caso la pérdida auditiva puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier sexo, porque hay numerosas causas, unas presentes ya en el momento del nacimiento, problemas en el embarazo, en el parto, factores genéticos, y otras que pueden acontecer a lo largo de la vida, infecciones del oído, traumatismos craneoencefálicos, procesos tumorales, determinados tratamientos, por ejemplo, con quimioterápicos para procesos oncológicos o con antibióticos. Entonces, bueno, pues realmente todos podemos tener alguna razón para tener una pérdida auditiva de mayor o menor grado. Y en esos procesos que nos estás describiendo podemos entender que la pérdida de audición puede ser progresiva cuando estamos expuestos, como comentabas, a un ruido reiterado o bueno, directamente el simple paso del tiempo con la edad, pero ¿puede darse algunos casos en los que esa pérdida de audición sea repentina, que es la sordera súbita? Me parece muy buena la pregunta porque es bueno que la gente sepa que de forma brusca y súbita se puede perder la audición y que en algunos casos es importante consultar al médico precozmente posible, lo más precozmente posible, porque hay un tipo de pérdida auditiva que llamamos sordera súbita, que requiere un tratamiento precoz. Es verdad que una persona se puede levantar un día y no oír simplemente porque tiene un tapón de cera, pero esto no es una sordera súbita, esto es un tapón. Sordera súbita, lo que los médicos llamamos sordera súbita, es una pérdida brusca de la audición de tipo neurosensorial. Esto significa que lo que está afectado no es el conducto auditivo externo, ni la membrana timpánica, ni la cadena de huesecitos, sino que es el órgano sensorial de la audición, normalmente el caracol o el nervio auditivo, y de forma brusca ese paciente, por lesión de estas estructuras, pierde audición en mayor o en menor grado, ¿no? Esta pérdida auditiva muchas veces no sabemos por qué es, de hecho, esta sordera brusca. De hecho, digamos que más o menos 7 u 8 de cada 10 pacientes, por muchos estudios que hagamos, no vamos a saber realmente qué es lo que ha provocado esa pérdida auditiva. Y la importancia de consultar de forma precoz cuando hay una sordera súbita radica en el hecho de que el tratamiento precoz mejora el resultado, porque tiene tratamiento. No todos los pacientes van a recuperar, esto es verdad, pero muchos lo van a hacer. Elena tenía 21 años cuando sufrió sordera súbita. Ese día estaba viendo la televisión por la noche, tuve unos acúfenos que no había tenido nunca antes previamente, y viendo la televisión yo notaba cosas raras de ese zumbido que no me dejaba entender la televisión, cuando en 3 minutos mi vida se apagó, dejé de oír. La sordera súbita es la pérdida de audición, generalmente unilateral, repentina. La persona que tiene una audición normal y de repente se queda sorda de un oído. 1/3 de los pacientes de sordera súbita recupera la audición de forma espontánea. Entre los tratamientos más aceptados están los corticoides sistémicos, también la oxigenoterapia hiperbárica, especialmente en las 6 primeras semanas tras el inicio de los síntomas. Pero este no fue el caso de Elena. Había perdido los 2 oídos. Me ingresaron en el hospital. Estuve 1 mes y medio ingresada en el hospital con un tratamiento de protocolo, al cual pues no me hizo nada.
Elena regresó a casa en aquel momento sin un diagnóstico y sin un tratamiento. Tampoco sabía entonces la causa de su sordera, un herpes zóster. Las causas de la sordera súbita son varias. La más frecuente es la sordera súbita idiopática, idiopático o esencial es de causa no conocida, aunque en muchos casos cuando se han investigado se ha encontrado que los casos que denominamos idiopáticos son por una infección viral o una causa vascular. Sin una alternativa y sin esperanza, Elena con 21 años vio sacudida su vida con una discapacidad. Afrontarlo no fue fácil. Fue el inicio de 4 años de depresión. Adelgacé 15 kilos en un solo mes. Yo no dormía, no comía, no nada, y solamente era mi cabeza continuamente. Lo que hacía era fijarme en cada uno de los objetos para ver si en algún momento mi cerebro, mis oídos volvían a funcionar de nuevo, los oídos volvían a funcionar de nuevo y a escuchar eso que yo recordaba y quería oír. De la Clínica Universitaria de Navarra le llegó un diagnóstico y una posible solución. ¿Cuándo tenemos que ir a un especialista? Bueno, hay muchas razones, ¿no?, para sospechar que hay pérdida auditiva, pero es verdad que a lo mejor las razones para sospecharla dependen un poco del grupo de edad, lógicamente, ¿no? En un niño antes del año de vida es muy difícil pensar que tiene una pérdida auditiva. Pues hay programas de cribado, que son unas pruebas que son maravillosas, muy sencillas y muy rápidas, que hacemos a los bebés. Ya cuando el niño tiene más o menos un año, pues a lo mejor podemos ver algunos signos, los papás, que nos ayuden a detectar una pérdida auditiva, a lo mejor aunque sea leve, ¿no? No hay que alarmarse tampoco si esto pasa, pero sí que hay que consultar. Por ejemplo, lo normal es que un niño en torno a esas edades pues balbucee, emite algunas palabras, 4 o 5 palabras, algunas muy sencillas, mamá, papá, tata, cosas así, tiene que reconocer su nombre. En una fase más avanzada, o sea, niños un poquito más mayores, pues dificultades de relaciones en el colegio, disminución del rendimiento escolar porque les cuesta aprender, porque no se enteran de lo que dicen, pues esto nos debe de llevar, yo creo, a consultar y a considerar que tal vez la pérdida auditiva esté ahí relacionada. En todos estos casos el lenguaje, claro, y la comunicación se ve afectada. Sí, obviamente, sí, sí. Y luego, pues eso, en edades de 1 a 5 años el retraso en el lenguaje es el signo de alarma fundamental, y luego ya en personas más mayores, nosotros pues normalmente somos nosotros mismos los que nos damos cuenta, porque subes la tele, porque te hablan a distancia y antes te enterabas y ahora ya no oyes, y las personas de edad avanzada pues normalmente somos los demás los que nos damos cuenta que les pasa esto, que tienden a aislarse un poco, ¿no?, en conversaciones familiares o en grandes reuniones sociales, que se retraen, incluso a veces están un poquito más tristes, que suben la tele, pues estas cosas. Y imagino que el abordaje es distinto, ¿no?, en el caso de las personas adultas que en el caso de los menores, en los que, bueno, pues, como estábamos viendo, pueden incluso no desarrollar el lenguaje. Claro, es muy diferente por eso, porque la consecuencia, el abordaje es muy diferente porque digamos que en los niños la pérdida auditiva es un problema grave, casi una emergencia, tanto el diagnóstico como el tratamiento precoz, y bueno, pues en el adulto tú le vas diciendo tienes pérdida auditiva, tienes que poner un audífono, si es muy profunda te pones un implante, pero ya no es tan urgente, por así decirlo. Y la razón de esa urgencia es que hay un periodo ventana crítico para el desarrollo del lenguaje, y si el niño en ese periodo de ventana tiene una pérdida auditiva importante, por supuesto pérdidas leves pueden afectar al lenguaje, pues el lenguaje se puede ver seriamente comprometido y con él un montón de habilidades cognitivas y psicosociales que están ligadas a la adquisición del lenguaje. 1 de cada 1000 recién nacidos va a tener una sordera severa y 5 de cada 1000 va a tener hipoacusia en menor o mayor grado. Adquirimos el lenguaje y lo que es el razonamiento a través de generalmente la audición. Es la puerta de entrada. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo que va a dar no solo es que tenga problemas en el lenguaje y que el niño se comunique, es que la lectoescritura, o sea, la lectura, la escritura, se va a ver alterado, también a nivel social. Para evitar las consecuencias del diagnóstico tardío, en España son obligatorias las pruebas de screening neonatal.
La hipoacusia infantil debe ser detectada durante el primer mes de vida del pequeño y a los 6 ya es recomendable recibir un tratamiento que debe ser vigilado por un otorrino, un psicólogo, un pediatra y también un logopeda. La sordera acaba influyendo en todos los ámbitos, entonces nosotros damos desde pautas a los familiares, a los colegios y luego ya el tratamiento en sí de rehabilitación auditiva y en el caso de los niños rehabilitación auditiva y del lenguaje para que desarrollen el lenguaje. Además de la estimulación, el tratamiento del bebé suele incluir alguna prótesis, bien audífonos y si no es suficiente, un implante coclear. El implante coclear está indicado en niños pequeños que tienen una sordera profunda y es conveniente hacerlo antes de que pueda interferir con el lenguaje en el neurodesarrollo del niño, o sea que hay que tomar decisiones tempranas. Un implante coclear es una prótesis, es un aparato que lo que hace es transformar la señal acústica, ¿vale?, en una señal eléctrica. Ese estímulo eléctrico lo que hace es estimular el nervio y quien interpreta esa señal es el cerebro. El implante coclear consta de dos partes, una interna que se ajusta bajo la piel por vía quirúrgica y una externa que se coloca justo detrás de la oreja. Se implanta quirúrgicamente y lo que permite es la transformación de los sonidos en una señal que pasando por la cóclea y a través del nervio acústico llega al sistema nervioso central y podemos, si la percepción se hace consciente, oímos. El implante es mi vida. A los pocos meses de perder la audición, Elena recibió un implante coclear y volvió a oír, pero no de la forma a la que ella estaba acostumbrada. Empezaba ahora otra batalla, adaptarse al implante. Los pajarillos yo no los entendía, el motor del coche yo no lo entendía, yo no entendía nada. Imagínate lo que es ponerte un implante coclear, no entender nada durante, ya te digo, 2 años de mucho trabajo, todos los días iba a un logopeda en el que me enseñaron a las vocales, las palabras. Las prótesis te van a dar la capacidad de oír, pero no entender. Hay que pasar por un proceso de adaptación. Lo que hace el logopeda es ayudar a que el cerebro interprete esa nueva señal. El tratamiento del logopeda consiste en dar pautas a los pacientes para que relacionen los sonidos que ahora perciben con los que recuerdan, especialmente entre los adultos, para quienes también está indicado el implante coclear. En el adulto también hay que optar por este implante coclear en los casos con una hipoacusia profunda, siempre y cuando la persona tenga un estado mental, una cognición adecuada. Del recuerdo que tú tienes, porque en mi caso es el recuerdo que tú tienes, más lo que estás escuchando ahora, al final lo que haces es aprenderte sonido e identificarlo como que son los pasos de una persona que va por la calle. Elena consiguió entender el castellano con el nivel de exigencia que ella precisaba mediante trabajo diario durante 4 años. En 8 volvía a entender el inglés. Gracias al implante coclear volvió a matricularse en la universidad y a tener un futuro laboral. Entré con 26 años, con 29 años ya era directora de banca. Con 30 años me hice un máster ejecutivo de finanzas corporativas en Estados Unidos. 15 años después de quedarse sorda, Elena es una ejecutiva de primera línea en una compañía internacional, experta en gestión de personas y activos financieros, madre de 2 hijos mellizos y autora de una primera novela, El silencio se apodera de mí, en la que narra su historia de superación y de la que ha vendido en un año 11.000 ejemplares. Con ella pretende dar visibilidad a la discapacidad auditiva, a la salud mental y al implante coclear. Quiero que seguir dando visibilidad al implante coclear, porque gracias a la tecnología yo hoy puedo tener una vida normal. ¿Y esos tratamientos hasta qué punto son efectivos? Es decir, ¿qué grado de audición se puede recuperar? El que la pérdida auditiva se pueda recuperar o no depende mucho de la zona que esté afectada. Esta zona de aquí es el conducto auditivo, el pabellón auricular, la membrana timpánica y estos huesecitos que hay aquí en el oído. Esa zona es el aparato transmisor del sonido. Pues eso, es el vehículo que va a conducir el sonido. El receptor mecánico, ¿no? Exactamente, eso es. Entonces, esa es esta zona. Y esto de aquí, esto, es la cóclea y el nervio auditivo. Eso es el órgano sensorial
de la audición. Bueno, pues las pérdidas auditivas que afectan a esta zona de aquí, al aparato transmisor, sí son pérdidas auditivas que podemos recuperar total o parcialmente. Algunas de una forma muy sencilla. Tú tienes aquí un tapón, lo sacas y el paciente oye. Tú tienes aquí una infección, un acúmulo de moco, lo tratas con antibióticos, con distintas medicaciones y el paciente va a recuperar audición. Lesiones en la membrana timpánica o en la cadena osicular se pueden operar con resultados pues en ocasiones pues muy brillantes y en otras ocasiones más limitados, depende de dónde esté el problema, ¿no? Pero se pueden recuperar. Estas pérdidas de aquí, las de la cóclea y el nervio auditivo, ya son pérdidas que consideramos casi irreversibles, lo cual no significa que no se puedan tratar. Se pueden tratar con un audífono, o con un implante coclear o con lo que sea. ¿Está indicado en todo tipo de pacientes? Bueno, realmente no. Tiene que haber razones poderosas para usarlo. Y la razón poderosa es la presencia de una pérdida auditiva profunda, normalmente bilateral. Hay cosas en entredicho, pero normalmente, la generalidad, pérdida auditiva profunda, bilateral, totalmente irreversible, que no se beneficia de la utilización de los audífonos. Esa sería la indicación del implante coclear. No hay límite de edad para recibir un implante coclear. Los adultos también tienen grandes beneficios con estos dispositivos. La calidad de vida aumenta considerablemente. Nosotros en el hospital, todos los adultos que tenemos, siempre lo que dicen es: si esto yo lo hubiese hecho o sabido antes, me hubiese implantado hace muchísimos años y mi vida hubiese cambiado. Esto es así porque la pérdida de audición produce una discapacidad en el 5% de la población mundial y es muy frecuente. A los 70 años, el 83% de las personas habrá desarrollado presbiacusia, es decir, hipoacusia neurosensorial relacionada con la edad. Las hipoacusias, cuanto más severas son, mayor grado de aislamiento y lo que puede generar es que se desarrolle una demencia. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer estimulaciones. Se ha encontrado que hay una disminución del volumen no solamente de las partes del cerebro directamente implicados con la audición, sino que hay una disminución global del volumen cerebral. Entonces es probable que la hipoacusia neurosensorial tenga una repercusión que va más allá de lo que es estrictamente la percepción del sonido. El oído es una de nuestras principales conexiones con el mundo exterior. Tiene una implicación importante, una implicación en cuanto a la comprensión verbal, una implicación en cuanto a la cognición de la persona, que puede contribuir a un deterioro cognitivo, aumenta la fragilidad de la persona mayor y, en cuarto lugar, también sobre la salud mental. Es frecuente que una hipoacusia, una pérdida de audición, cause cuadros depresivos. Según la Organización Mundial de la Salud, 1.500 millones de personas viven en el mundo con algún problema de audición. Con el aumento de la esperanza de vida está previsto que en el año 2050 casi se duplique este número y la hipoacusia afecte a 2.500 millones de personas. Entre ellas podemos estar cualquiera de nosotros. Una razón de peso suficiente para luchar contra el aislamiento social, la soledad y el estigma que provoca la sordera. Detectar temprano la pérdida auditiva es clave para mejorar la calidad de vida tanto de estas personas como de su entorno. ¿Cómo puede afectar la pérdida de audición desde un punto de vista emocional y social a las personas que lo sufren? Bueno, pues de forma muy importante, ¿no? En el niño, pues ya he dicho, en el niño y en el adulto, una persona que no oye bien es una persona que se relaciona con dificultad. Por supuesto, mucho mayor si no ha logrado desarrollar lenguajes. Hoy en día es más raro que se vea, ¿no? Salvo algunas enfermedades asociadas, ¿no? Algunos cuadros sindrómicos. Pero en general tiene dificultades para comunicarse y el hombre es un animal social y necesitamos comunicarnos con nuestro entorno, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Entonces, cuando no te puedes comunicar, eso conduce pues, a un aislamiento, a un retraimiento. Hay incluso afectación del estado de ánimo, conduce a cuadros depresivos. Siempre se ha dicho que las personas sordas parece que son como más malhumoradas, más suspicaces, y es que es difícil vivir con una pérdida auditiva. Y voy más allá, o sea, últimamente ya hay incluso algunos trabajos
que dicen que en personas de edad avanzada que tienen pérdidas auditivas severas, si no están tratadas, ese deterioro cognitivo que a veces se produce, ¿no?, en nuestros mayores va a avanzar más rápidamente. La resignación es una de las causas que hace que los mayores subestimen sus problemas auditivos. Pero normalizar esta pérdida de oído en mayor o menor escala es una equivocación porque puede tratarse. Sin embargo, existe en la sociedad reticencia a los dispositivos protésicos como los audífonos. Hay como una especie de estigma hacia las personas sordas y además es curioso porque a medida que la vida aumenta y España es un país con mucha gente mayor y cada vez parece ser que va a más, pues vamos a ser generalmente pues casi todos sordos. Una de las principales reivindicaciones de las personas con problemas de audición son las dificultades comunicativas y la falta de sensibilidad hacia este colectivo, que aunque ha aumentado, tiene mucho camino por recorrer. Yo no tengo por qué llevar visible el implante para que tú te das cuenta de eso. ¿Por qué tengo que hacer eso para que tú me trates de otra manera? Hasta aquí nuestro diagnóstico sobre los problemas de audición ante los que no nos debemos resignar. Nos vemos la semana que viene. No nos fallen, les esperamos.